Carla siempre había sido una joven llena de sueños, especialmente en lo que se refería al deporte. Desde muy pequeña, su pasión por correr se manifestaba cada vez que sus pies tocaban el suelo. Era la primera en apuntarse a las competencias escolares, y a medida que pasaban los años, no había carrera en la que no se destacara. Su dedicación y disciplina eran tan intensas que, mientras otras chicas de su edad pasaban las tardes con sus amigos, ella entrenaba en el parque local, esforzándose por mejorar su velocidad y resistencia. A los 17 años, Carla se encontraba en la mejor forma de su vida y se preparaba para el evento deportivo más importante de su corta carrera, un campeonato regional que podría ser su pase directo a una beca deportiva en una universidad prestigiosa. En su mente, las imágenes de ella cruzando la línea de meta con los brazos en alto y el público aplaudiendo resonaban una y otra vez. Era su sueño de toda la vida. Sin embargo, además del sacrificio físico, Carla había aprendido que la mentalidad también era crucial. Cada día, dedicaba una hora a la meditación, visualizando no solo la carrera, sino también su vida futura como atleta profesional, compitiendo en eventos nacionales y, tal vez, internacionales. Era su forma de reforzar su determinación, de alimentar el fuego que llevaba dentro. Sus padres también jugaban un papel crucial en su motivación, siempre estuvieron allí, apoyándola en cada entrenamiento, en cada competencia, asegurándose de que supiera que nunca estaba sola en su camino. A pesar de su juventud, Carla sabía que la vida no era fácil y que el éxito en el deporte no era una excepción. Desde hacía varios meses, se había enfrentado a la presión de mantener un alto nivel de rendimiento, lo cual le generaba estrés, dolores musculares y fatiga. Pero no importaba cuán difíciles fueran las circunstancias, ella siempre encontraba la manera de levantarse y seguir adelante. Todo eso cambió en un abrir y cerrar de ojos. Una tarde, después de uno de sus entrenamientos más intensos, decidió regresar a casa en el auto de sus padres. Estaba cansada pero feliz, se sentía más fuerte y rápida que nunca. Mientras conducía por la carretera que conectaba el parque con su vecindario, un camión que venía en sentido contrario perdió el control y se desvió hacia su carril. El choque fue brutal y, en cuestión de segundos, su vida cambió para siempre. Carla quedó atrapada en los restos del vehículo, con las piernas aplastadas por el impacto. Fue necesario que los bomberos cortaran partes del auto para liberarla, un proceso que llevó casi una hora. Mientras tanto, sus padres, que habían sido notificados, llegaron desesperados al lugar del accidente, rogando a Dios que su hija estuviera viva. Finalmente, Carla fue trasladada al hospital en estado crítico, y durante las siguientes 48 horas los médicos lucharon incansablemente por salvar su vida. El coma en el que Carla quedó sumida parecía interminable. Cada día sin signos de recuperación aumentaba la angustia de sus padres, quienes pasaban horas junto a su cama, rezando y hablando con ella con la esperanza de que sus palabras llegaran a su corazón. Después de 6 días, Carla abrió los ojos por primera vez, y aunque todavía estaba débil y desorientada, fue un momento de alivio y alegría para su familia. Sin embargo, la felicidad duró poco, ya que los médicos pronto les dieron la noticia más difícil. Las lesiones en las piernas de Carla eran graves y, aunque podría volver a caminar con rehabilitación, las posibilidades de que volviera a correr de manera competitiva eran casi nulas. La noticia cayó sobre Carla como un jarro de agua fría. Ella estaba consciente de la gravedad del accidente, pero en su mente, el pensamiento de volver a correr nunca había dejado de ser una posibilidad. Durante los primeros días después de despertar, se sintió atrapada en un abismo de desesperación y miedo. No solo tenía que lidiar con el dolor físico de las múltiples cirugías y las sesiones de fisioterapia, sino también con el dolor emocional de aceptar que el futuro que había planeado con tanto esfuerzo se estaba desmoronando. Las noches en el hospital se sentían interminables. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el accidente, y cuando los abría, se encontraba en una cama de hospital, rodeada de máquinas y medicinas. Su cuerpo estaba inmóvil y su mente parecía una tormenta de pensamientos caóticos. Fue en esos momentos de profunda desesperación cuando empezó a cuestionarse todo, su sueño, su vida y hasta su propósito. Pero también fue ahí donde comenzó a surgir una pequeña chispa de esperanza, un impulso interno que le decía que aún no era momento de rendirse. Después de recibir la devastadora noticia sobre su estado, Carla se encontraba atrapada en una montaña rusa emocional. Por un lado, sentía alivio por haber sobrevivido al accidente, pero por otro, se enfrentaba al doloroso hecho de que su sueño de ser atleta profesional parecía haberse desvanecido. Los primeros días en el hospital fueron una mezcla de sufrimiento físico y desesperación emocional. Apenas podía moverse, y cada pequeño esfuerzo le causaba un dolor insoportable. Las cicatrices de las cirugías y los hematomas en su cuerpo eran un constante recordatorio de lo que había perdido. Sin embargo, Carla no estaba sola en esta batalla. Su familia se convirtió en un pilar fundamental de apoyo. Su madre pasaba casi todas las noches a su lado, tomando su mano y repitiendo palabras de aliento,
mientras su padre, con lágrimas en los ojos, le recordaba lo fuerte que siempre había sido. Sus amigos del equipo de atletismo la visitaban regularmente, aunque sus rostros mostraban la mezcla de preocupación y tristeza de ver a alguien tan vital reducido a una cama de hospital. Las visitas eran un recordatorio constante de lo que había sido su vida antes del accidente y de todo lo que ahora parecía tan inalcanzable. Los médicos no tardaron en explicar el proceso de recuperación que Carla debería seguir, un largo y doloroso camino de cirugías adicionales, rehabilitación física y terapia ocupacional. Cada sesión de fisioterapia era un desafío en sí misma. Al principio, incluso los movimientos más pequeños, como doblar los dedos de los pies, se sentían como una tortura. Cada intento por ponerse de pie era una lucha contra el dolor y la frustración. Las lágrimas eran frecuentes, pero Carla, aunque abrumada, se negaba a dejar que el sufrimiento definiera su destino. Un día, después de una sesión particularmente dura, Carla rompió en llanto en su habitación. Era como si todas las emociones reprimidas hubieran encontrado una salida al mismo tiempo. Su madre, que había estado allí todo el tiempo, la abrazó con fuerza, y en medio de las lágrimas, le dijo algo que cambiaría su perspectiva. Carla, puede que no puedas volver a correr como antes, pero eso no significa que no puedas luchar por volver a caminar. No se trata de recuperar lo que eras, sino de descubrir lo que aún puede ser. Estas palabras resonaron profundamente en Carla. Por primera vez desde el accidente, comenzó a considerar que tal vez su recuperación no se trataba solo de volver a correr, sino de superar sus propios límites. A partir de ese momento, Carla decidió enfocarse en pequeños objetivos diarios. Empezó con metas simples, como mover las piernas sin ayuda o mantenerse sentada por unos minutos. A medida que fue logrando estos pequeños avances, su motivación creció. Sin embargo, la verdadera prueba llegó cuando le pidieron que se pusiera de pie por primera vez. El dolor atravesó su cuerpo como una corriente eléctrica, y por un momento, sintió que todo su esfuerzo no valía la pena. Pero entonces recordó las palabras de su madre y la determinación que había mostrado en cada carrera antes del accidente. Tomó aire y, con todo su esfuerzo, logró mantenerse de pie, aunque fuera por unos pocos segundos. Para cualquiera, podría haber parecido insignificante, pero para ella, era el primer paso hacia algo más grande. Con el tiempo, los avances fueron aumentando, aunque el progreso era lento y a menudo doloroso. Cada día traía consigo una nueva batalla: aprender a caminar con muletas, soportar las largas sesiones de fisioterapia y lidiar con la incertidumbre sobre si alguna vez podría volver a correr. Pero Carla había desarrollado una resiliencia que la impulsaba a seguir adelante. Cada vez que sentía que no podía más, recordaba su vida antes del accidente, no con tristeza, sino como una fuente de motivación para luchar por ella misma. No se trataba solo de recuperar la capacidad de caminar, sino de encontrar un nuevo propósito en medio de la adversidad. Los terapeutas que la asistían en su recuperación comenzaron a notar la fuerza con la que enfrentaba cada sesión. Carla se convirtió en una inspiración no solo para otros pacientes, sino también para el personal del hospital. Una mañana, una de las enfermeras le comentó: «He visto a muchos pacientes aquí, pero pocos con la determinación que tú tienes, Carla. Es como si no solo quisieras volver a caminar, sino que buscaras algo más allá de eso». Esta observación hizo que Carla reflexionara sobre su verdadero propósito. ¿Qué era lo que estaba buscando exactamente? ¿Era simplemente volver a caminar, o había algo más profundo en su lucha? Mientras continuaba con la rehabilitación, Carla se dio cuenta de que cada día que pasaba era una victoria, no importa cuán pequeña fuera. Empezó a escribir un diario donde registraba sus progresos, sus sentimientos y sus objetivos para el día siguiente. Al principio, las palabras eran un desahogo, una forma de expresar la frustración y la esperanza. Pero con el tiempo, el diario se convirtió en un reflejo de su transformación. No solo documentaba su recuperación física, sino también su crecimiento personal. Cada página representaba una pequeña victoria contra el dolor, contra el miedo, y contra las limitaciones que le habían impuesto. A los 6 meses del accidente, Carla logró caminar por primera vez sin el uso de muletas, un momento que se celebró como un logro extraordinario. Pero ella sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Ahora tenía un nuevo objetivo: no solo quería caminar, sino volver a correr, aunque fuera solo unos metros. Aunque los médicos aún eran escépticos, su familia y amigos la apoyaban incondicionalmente. Carla estaba decidida a demostrar que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de seguir adelante a pesar de él. A medida que Carla avanzaba en su recuperación, cada día se convertía en una batalla tanto física como mental. Habían pasado meses desde el accidente, y aunque ya podía caminar sin muletas, cada paso seguía siendo doloroso. Las cicatrices en sus piernas eran un recordatorio constante de lo frágil que había sido su vida y de la lucha que aún tenía por delante. Sin embargo,
Carla había comenzado a ver más allá del dolor físico. Ahora, su mayor desafío era superar las barreras mentales que la frenaban. Se enfrentaba no solo a la rehabilitación de su cuerpo, sino también al temor de no volver a ser la misma de antes. Con cada sesión de fisioterapia, su determinación crecía. Se esforzaba al máximo, repitiendo ejercicios una y otra vez, a pesar del agotamiento que sentía al final del día. Había una nueva meta en su mente: quería volver a correr, aunque fuera solo unos pocos metros. Recordaba la adrenalina que sentía al competir, la sensación de libertad y la fuerza que le daba cuando sus pies tocaban el suelo con cada zancada. Pero ahora, esos recuerdos eran un impulso para luchar contra los pensamientos de resignación. Carla entendía que no se trataba de recuperar su vida exactamente como había sido antes, sino de construir una nueva versión de sí misma, más fuerte y resiliente. Un día, durante una de sus sesiones de terapia, su fisioterapeuta le presentó un nuevo reto: correr en una cinta caminadora con un arnés de apoyo. La idea era que el arnés redujera parte del peso en sus piernas, permitiéndole simular una carrera sin poner demasiada presión en sus extremidades. Cuando escuchó la propuesta, una mezcla de emoción y nerviosismo llenó su pecho. Era la primera vez que tenía la oportunidad de intentar algo que se pareciera a correr desde el accidente. Sin embargo, cuando se subió a la cinta, el miedo la invadió. ¿Y si sus piernas no respondían? ¿Y si el dolor era demasiado fuerte? Con el arnés ajustado y el fisioterapeuta a su lado, Carla dio el primer paso. Las primeras zancadas fueron torpes y difíciles, su cuerpo temblaba mientras trataba de coordinar sus movimientos. Pero a medida que avanzaba, comenzó a encontrar un ritmo, y aunque sus piernas temblaban bajo el esfuerzo, sintió una chispa de esperanza. Podía correr, aunque fuera con ayuda, aunque fuera por solo unos minutos. Al finalizar, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de tristeza, sino de un profundo sentimiento de logro. Había dado un paso más hacia su objetivo. Después de esa primera experiencia en la cinta, Carla comenzó a entrenar regularmente, aumentando poco a poco la intensidad. Los días buenos eran celebrados con entusiasmo, pero los días malos, cuando el dolor la obligaba a detenerse, eran una prueba de su fuerza interior. Cada retroceso la hacía dudar, pero también le daba la oportunidad de demostrar, una vez más, que no se rendiría. Era en esos momentos de debilidad cuando las palabras de su madre resonaban con más fuerza en su mente: no se trata de volver a ser quien eras, sino de convertirte en quien estás destinada a ser. Mientras tanto, sus amigos y familiares continuaban brindándole su apoyo incondicional. Organizaron una pequeña carrera simbólica en el parque donde solía entrenar, invitando a otros pacientes de la clínica de rehabilitación y sus familiares. La idea era que todos pudieran participar, sin importar sus limitaciones físicas. Cuando llegó el día de la carrera, Carla estaba llena de ansiedad, pero también de emoción. Esta sería la primera vez que intentaría correr al aire libre desde el accidente, aunque sabía que no sería una carrera en el sentido convencional. Sin embargo, para ella, se trataba de un evento significativo, un paso hacia la reconstrucción de sus sueños. La carrera comenzó, y Carla empezó despacio, sintiendo cada paso en su cuerpo. Sus piernas no tenían la misma fuerza de antes, pero su espíritu era inquebrantable. Al ver a otros participantes, algunos en sillas de ruedas o con muletas, sintió una profunda conexión con ellos. Todos compartían una lucha común, el deseo de superarse a sí mismos a pesar de las adversidades. A medida que avanzaba, Carla sintió una ola de energía y, aunque el dolor persistía, sus pasos se volvieron más firmes. Al cruzar la línea de meta, fue recibida con aplausos y abrazos. Para algunos, podría haber sido solo una pequeña carrera, pero para Carla, era el primer logro real en su nueva vida. Después de la carrera, la noticia de la determinación de Carla se extendió, y pronto fue invitada a hablar en eventos motivacionales y en programas de televisión locales. Al principio, dudó en aceptar. ¿Qué podía ofrecer ella a los demás? Sin embargo, al recordar su lucha diaria y cómo había logrado inspirar a otros en el hospital, decidió compartir su historia. En sus discursos, no ocultaba el dolor que había sentido, las dudas que la asediaban o las veces que pensó en rendirse. Pero también hablaba sobre el poder de la voluntad y cómo, aunque la vida pueda ser cruel e injusta, cada uno tiene la capacidad de encontrar su propia fuerza interior. Uno de los momentos más significativos fue cuando visitó una escuela para hablar con jóvenes que estaban pasando por diversas dificultades. Les contó cómo había tenido que reconstruir su vida, y les explicó que no importa cuán difícil sea una situación, siempre existe la posibilidad de encontrar una salida. Al finalizar, uno de los estudiantes se le acercó y le dijo: «Gracias, Carla. Pensé que nunca iba a poder superar lo que estoy pasando, pero ahora creo que puedo intentarlo». Fue en ese instante cuando se dio cuenta de que su historia no solo se trataba de ella, sino de todos aquellos que luchan por encontrar un propósito en medio del caos.
El reconocimiento público le brindó nuevas oportunidades. Carla fue contactada por una organización de atletas paralímpicos para unirse a un programa de entrenamiento. Aunque no era el mismo tipo de competencia que solía soñar, sintió que era un camino digno de explorar. Decidió que lo intentaría, no solo para desafiar sus propios límites, sino también para honrar a todos aquellos que la habían apoyado desde el accidente. Carla sabía que el camino seguía siendo largo y lleno de desafíos, pero también entendía que su misión había cambiado. Ya no se trataba solo de ella, sino de inspirar a otros a encontrar su propia fortaleza. Después de aceptar la invitación para unirse al programa de entrenamiento paralímpico, Carla se embarcó en un nuevo capítulo de su vida. El primer día de entrenamiento fue intimidante. Los otros atletas, algunos con discapacidades visibles y otros con lesiones más ocultas, se movían con una gracia y agilidad que ella solo podía admirar. Había jóvenes con prótesis que corrían como si nada pudiera detenerlos, y otros que, a pesar de usar muletas o estar en sillas de ruedas, demostraban una destreza y fuerza impresionantes. Carla se sintió fuera de lugar, insegura sobre si realmente pertenecía allí. Sin embargo, sabía que el miedo era una barrera que debía romper si quería avanzar. El entrenador del equipo, un exatleta paralímpico llamado Eduardo, la observaba de cerca. Él conocía muy bien las luchas internas por las que pasaban los nuevos miembros. Cuando se le acercó, le dijo algo que la marcó profundamente: aquí, no se trata de ser el mejor desde el principio, sino de mejorar con cada caída. La verdadera victoria es levantarse cada vez que la vida te derriba. Estas palabras resonaron en su mente durante toda la sesión. Mientras practicaban, Carla tropezó varias veces. Su cuerpo todavía no estaba completamente adaptado a los ejercicios que requerían equilibrio y fuerza. Sin embargo, se levantó cada vez, con el sudor y la frustración marcando su rostro, pero con la determinación brillando en sus ojos. Los meses pasaron, y el entrenamiento se volvió más exigente. A medida que Carla se fortalecía, su confianza también crecía. Sus piernas, aunque aún mostraban signos de sus lesiones pasadas, respondían mejor, y la coordinación que tanto le costaba en un principio empezó a mejorar. No obstante, no todo fue un camino ascendente. Hubo días en los que, a pesar de su esfuerzo, sentía que no progresaba. Algunos entrenamientos terminaban en lágrimas, cuando el dolor físico y la presión mental se volvían abrumadores. Pero cada vez que sentía que no podía continuar, recordaba el consejo de Eduardo y volvía a intentarlo. Un día, durante una sesión particularmente difícil, Carla sufrió una pequeña lesión en su tobillo. Fue un golpe duro para su moral, pues sintió que todo su progreso estaba en riesgo. El médico del equipo le recomendó reposo por al menos 2 semanas, y esas 2 semanas se sintieron eternas. Al estar fuera de la pista de entrenamiento, los temores y las dudas volvieron a asediarla. Se preguntaba si su cuerpo alguna vez sería lo suficientemente fuerte para competir de verdad. Sin embargo, fue durante ese tiempo de recuperación que Carla hizo una reflexión importante. Su lucha no solo era física, sino también mental. Decidió que fortalecer su mente sería tan crucial como fortalecer su cuerpo. Para enfrentar este nuevo desafío, comenzó a practicar técnicas de meditación y visualización. Imaginaba a su yo futuro, corriendo libremente, superando los obstáculos con agilidad y gracia. Se repetía a sí misma que, aunque el dolor y las caídas eran parte del proceso, cada esfuerzo la acercaba un poco más a su objetivo. Este enfoque mental le ayudó a sobrellevar la ansiedad y a mantener la motivación en los días en que el progreso parecía lento o inexistente. Al regresar a los entrenamientos, algo había cambiado en ella. No era solo la fuerza física lo que la impulsaba, sino una voluntad inquebrantable que se reflejaba en cada paso que daba. Con el tiempo, Carla comenzó a destacarse en las sesiones de entrenamiento. Aunque aún quedaba mucho camino por recorrer, sus compañeros y el entrenador notaron el cambio en su actitud y en su desempeño. Eduardo, orgulloso de su progreso, le asignó un nuevo reto: participar en una competencia de prueba. No era un evento oficial, sino más bien una simulación para que los atletas paralímpicos pudieran medir su avance y familiarizarse con la presión de una carrera real. Carla aceptó con entusiasmo, aunque sabía que la ansiedad volvería a asomar su cabeza. El día de la competencia de prueba llegó, y Carla se encontró en la línea de salida, rodeada de otros atletas que habían enfrentado sus propias batallas. Mientras esperaba la señal de partida, su corazón latía con fuerza y sus manos sudaban. Recordó los días de su antigua vida, cuando correr era algo natural para ella, algo que no requería tanto esfuerzo mental. Ahora, todo había cambiado, pero estaba decidida a mostrar cuánto había crecido desde entonces. Cuando sonó la señal, Carla salió con fuerza, sintiendo el viento en su rostro. Al principio, sus piernas se movían con torpeza, pero a medida que avanzaba, su cuerpo comenzó a adaptarse al ritmo. El dolor estaba ahí, como siempre,
pero había aprendido a aceptarlo como parte de su nueva realidad. Durante la carrera, tuvo un momento de duda cuando sintió que sus piernas comenzaban a ceder. Sin embargo, en lugar de detenerse, pensó en todo el esfuerzo que había puesto hasta ese día, en cada caída y en cada vez que se había levantado. Con un grito de esfuerzo, aceleró, empujando su cuerpo más allá de los límites que alguna vez creyó inalcanzables. Cruzó la línea de meta con una mezcla de alivio y satisfacción. No había ganado la carrera, pero eso no le importaba. Había terminado, y eso era una victoria en sí misma. Eduardo la recibió con una sonrisa, y sus compañeros la felicitaron con abrazos. Fue en ese momento cuando Carla comprendió que, aunque el camino hacia sus sueños todavía era largo, había encontrado algo aún más valioso: la capacidad de superar sus propios límites, una y otra vez. A partir de ese día, Carla se convirtió en una inspiración para el equipo y para ella misma. Decidió que no se limitaría a los entrenamientos paralímpicos, sino que también buscaría formas de devolver lo que había aprendido. Se ofreció como voluntaria para ayudar a nuevos miembros del programa, compartiendo su historia y motivándolos a no rendirse, sin importar cuán dura fuera la lucha. Su vida, que una vez se había roto en 1000 pedazos, comenzaba a reconstruirse, pieza por pieza, con cada caída y cada levantada, con cada lágrima y cada sonrisa. Después de su primera competencia de prueba, Carla sintió que algo en su interior había cambiado para siempre. Aunque no había ganado la carrera, la experiencia de superar sus miedos y terminar el desafío le había proporcionado una nueva perspectiva sobre su propia fuerza. Sin embargo, la realidad del entrenamiento paralímpico seguía siendo dura. Mientras sus compañeros avanzaban rápidamente, ella a veces se encontraba luchando con la frustración de no poder progresar al mismo ritmo. En ocasiones, el dolor físico de sus lesiones pasadas resurgía, recordándole que su cuerpo aún llevaba las cicatrices de su accidente. En uno de esos días difíciles, Carla decidió que no podía seguir ignorando lo que su mente y cuerpo le estaban diciendo. Después de una dura sesión de entrenamiento en la que su rendimiento no había sido el mejor, se acercó a Eduardo para pedirle consejo. Eduardo, con su manera tranquila pero firme, le respondió: «Carla, la clave no es siempre empujar más fuerte. A veces, para crecer, debemos aprender a escuchar a nuestro cuerpo y darle tiempo para sanar. Tienes que convertir el dolor en tu mayor fortaleza, no en tu debilidad». Estas palabras resonaron en ella, llevándola a replantear su enfoque del entrenamiento. Comprendió que no se trataba solo de exigirse al máximo, sino de encontrar un equilibrio entre la perseverancia y el cuidado personal. Decidida a seguir adelante, Carla comenzó a integrar nuevas prácticas en su rutina. Además del entrenamiento físico, incorporó sesiones de fisioterapia para fortalecer sus músculos y mejorar la movilidad en sus articulaciones. También continuó con la meditación, pero esta vez se enfocó en técnicas de mindfulness para aprender a manejar el dolor crónico. Al principio, era difícil aceptar que su cuerpo no siempre respondería como ella quería. Sin embargo, con el tiempo, estas nuevas prácticas le permitieron reducir la intensidad de sus molestias y aumentar su resistencia. Cada día, se sentía un poco más fuerte, no solo en cuerpo, sino también en espíritu. Una tarde, durante un ejercicio de levantamiento de pesas, Carla sintió una punzada aguda en la rodilla. Temía que fuera otra lesión grave, y la frustración amenazaba con apoderarse de ella. Pero en lugar de rendirse, recordó las palabras de Eduardo sobre convertir el dolor en fortaleza. Decidió usar esa experiencia como una oportunidad para analizar sus movimientos y descubrir que podía mejorar para prevenir futuros problemas. Con la ayuda de su fisioterapeuta, ajustó su técnica y aprendió a reconocer las señales de advertencia de su cuerpo antes de que el dolor se volviera insoportable. Esta actitud proactiva marcó una gran diferencia en su progreso. A medida que pasaban los meses, Carla se enfrentaba a nuevos desafíos. Eduardo la inscribió en un torneo regional, el cual serviría como clasificación para un evento paralímpico importante. Aunque ella sabía que aún no estaba al nivel de los mejores atletas, estaba decidida a intentarlo. El torneo sería su prueba más difícil hasta el momento, tanto física como mentalmente. Durante las semanas previas, dedicó cada día a mejorar su técnica, ajustar su dieta y descansar lo necesario para llegar en su mejor forma posible. Sin embargo, la presión por demostrar su valía empezaba a pasarle factura. La noche antes del torneo, Carla se encontraba acostada en su cama, incapaz de dormir. Los pensamientos de inseguridad y dudas se arremolinaban en su mente, amenazando con robarle la confianza que había ganado con tanto esfuerzo. En ese momento, recordó los días en que apenas podía caminar después del accidente y cómo había superado cada obstáculo desde entonces. No había llegado tan lejos solo para rendirse en el último momento. Carla se levantó de la cama, se vistió y salió a correr bajo la luz de la luna. Mientras sus pies golpeaban el pavimento, cada paso disipaba un poco más sus miedos.
Se recordó a sí misma que había aprendido a aceptar el dolor y a seguir adelante, y que la victoria no siempre era el primer lugar, sino la capacidad de enfrentar el miedo y no retroceder. El día del torneo, la atmósfera era electrizante. Los atletas se preparaban, ajustando sus equipos, estirando sus músculos y concentrándose en sus estrategias. Cuando llegó el momento de la carrera de Carla, el nerviosismo volvió a apoderarse de ella. Sin embargo, esta vez, en lugar de dejar que la ansiedad la paralizara, la usó como combustible. Sabía que en el pasado había superado cosas mucho más difíciles. Eduardo, quien estaba junto a la pista, le lanzó una mirada alentadora. Recuerda, Carla, el verdadero triunfo es luchar con todo lo que tienes. El resto es solo un resultado. La carrera comenzó y Carla salió disparada. En los primeros metros, sintió como sus piernas respondían con fuerza, moviéndose más rápido de lo que jamás lo habían hecho. Pero a mitad de la pista, el dolor familiar en su rodilla apareció de nuevo. El instinto le decía que se detuviera, que no valía la pena arriesgar otra lesión. Sin embargo, decidió ignorar esa voz. En su mente, se repetía, este dolor no me define. Yo defino lo que puedo soportar. Con cada paso, el dolor se hacía más agudo, pero también lo hacía su determinación. Con una última explosión de energía, cruzó la línea de meta, apenas manteniendo el equilibrio. Cuando finalmente recuperó el aliento, miró el marcador. No había llegado a los primeros puestos, pero había mejorado su tiempo personal, un logro significativo para alguien que había comenzado desde cero. Mientras se retiraba de la pista, el público la aplaudía, reconociendo el esfuerzo que había puesto en cada paso. Eduardo la recibió con una sonrisa y un abrazo. Estoy muy orgulloso de ti, Carla. Hoy demostraste que el dolor puede ser un maestro, pero nunca será tu amo. Después de esa experiencia, algo dentro de Carla cambió para siempre. No se trataba solo de correr o ganar medallas, se trataba de superarse a sí misma cada día, de enfrentar el dolor con la cabeza en alto y de entender que, a veces, la verdadera fortaleza no radica en la ausencia de debilidades, sino en la capacidad de sobreponerse a ellas. Ahora, más que nunca, estaba decidida a seguir persiguiendo su sueño de representar a su país en una competencia paralímpica. Después de su participación en el torneo regional, Carla se dio cuenta de que no se trataba solo de competir, sino de un viaje de autoconocimiento y transformación. Aunque no había logrado una posición destacada, el progreso que mostró le dio una motivación renovada para continuar. Comenzó a entrenar con más determinación, comprometida a mejorar cada día, pero pronto se dio cuenta de que su verdadero desafío no era solamente físico, sino también mental. En los meses siguientes, Carla enfrentó múltiples pruebas que la empujaron al límite. El dolor en su rodilla persistía, y en varias ocasiones tuvo que ausentarse del entrenamiento para someterse a terapias intensivas. Cada vez que parecía estar avanzando, un nuevo obstáculo surgía, ya fuera una molestia muscular, un contratiempo familiar o la constante lucha contra la duda que aún se escondía en su mente. A pesar de todo, cada revés la hizo más fuerte, obligándola a encontrar nuevas formas de adaptarse. Recordaba las palabras de Eduardo, la verdadera resiliencia no es nunca caer, sino levantarse después de cada caída, sin importar cuántas veces sea necesario. Durante ese tiempo, Carla decidió que necesitaba algo más que la fuerza física para superar los desafíos. Empezó a asistir a sesiones de coaching mental, donde aprendió sobre la importancia de la visualización y el poder de la mentalidad positiva. Cada día, dedicaba unos minutos a imaginarse a sí misma en la pista, cruzando la línea de meta con un tiempo récord. Visualizaba la sensación de la brisa en su rostro, el sonido de sus pies golpeando el suelo y el eco de los aplausos del público. Al principio, parecía una tarea difícil concentrarse con tanto detalle, pero poco a poco su mente se acostumbró a visualizar esas escenas. Se volvió un hábito, una manera de entrenar su mente para afrontar las adversidades y seguir adelante. Eduardo también notó el cambio en Carla. Su actitud en el entrenamiento era diferente, más enfocada y serena. Un día, durante una conversación, le dijo, Carla, has avanzado mucho, no solo la pista sino también como persona. A veces, olvidamos que los verdaderos campeones son aquellos que logran superar los obstáculos internos antes de enfrentarse a los externos. Estas palabras tuvieron un gran impacto en ella. Entendió que, para seguir adelante, no solo necesitaba trabajar en su cuerpo, sino también en su mente y espíritu. Un punto de inflexión llegó cuando Carla fue invitada a un campamento de entrenamiento intensivo para atletas paralímpicos emergentes. Sería una oportunidad para entrenar con algunos de los mejores del país y demostrar su potencial a nivel nacional. Sin embargo, el campamento era conocido por su rigor, y solo los más fuertes física y mentalmente podían soportar la presión. Carla dudó al principio, se preguntaba si estaba realmente preparada para ese nivel de exigencia.
Pero algo en su interior le decía que no debía dejar pasar esta oportunidad. Decidida a no rendirse, aceptó la invitación y se preparó para el reto más difícil de su vida. El primer día del campamento fue una prueba de resistencia desde el inicio. Las sesiones comenzaban al amanecer con un calentamiento extenso, seguido de ejercicios intensos de velocidad, fuerza y técnica. Cada jornada se dividía en múltiples etapas, con apenas minutos de descanso entre una y otra. Al final del día, los atletas terminaban exhaustos, algunos al borde de la extenuación. Carla sentía sus músculos arder y el dolor en su rodilla aumentaba con cada esfuerzo, pero cada vez que sentía que no podía más, recordaba lo lejos que había llegado y lo que había tenido que superar para estar allí. Usaba ese pensamiento como su principal motivación, empujándose un poco más con cada repetición. Durante una de las pruebas más exigentes del campamento, una carrera de resistencia en la que los atletas debían mantener un ritmo constante durante más de una hora, Carla comenzó a sentir que su cuerpo no podría soportarlo. A mitad de la prueba, el dolor en su rodilla se volvió casi insoportable, y sus músculos temblaban por el esfuerzo. Por un momento, pensó en detenerse. Sin embargo, en ese instante, las imágenes de los momentos más difíciles que había superado pasaron por su mente. Los días en el hospital, la frustración de los primeros entrenamientos, los sacrificios que hizo para llegar hasta allí. Se negó a dejar que esos sacrificios fueran en vano. Con una determinación renovada, Carla ajustó su ritmo y comenzó a concentrarse en su respiración. Cada inhalación y exhalación era un recordatorio de que seguía viva y luchando. Ignorando el dolor, continuó, un paso a la vez, hasta que finalmente cruzó la línea de meta. A pesar de llegar en una de las últimas posiciones, no se sintió derrotada. Sabía que había logrado algo mucho más importante. Había demostrado su capacidad de resiliencia y su voluntad de no rendirse, incluso en las peores circunstancias. Al finalizar el campamento, los entrenadores compartieron sus evaluaciones con los atletas. Aunque Carla no se encontraba entre los mejores en términos de rendimiento, su actitud y capacidad para superar las adversidades impresionaron a todos. Eduardo, quien también había asistido al campamento como entrenador invitado, se acercó a ella y le dijo: "Este es solo el principio, Carla. Lo que has demostrado aquí es más importante que cualquier medalla. Has aprendido a no dejarte vencer por el dolor, y eso es lo que te llevará lejos". La experiencia del campamento no solo fortaleció el cuerpo de Carla, sino también su espíritu. Le enseñó que la verdadera fuerza no se medía en los tiempos o las distancias, sino en la capacidad de seguir adelante, incluso cuando todo parecía en contra. De vuelta en su ciudad, retomó sus entrenamientos habituales con una energía renovada y un enfoque más profundo. Estaba decidida a no permitir que nada la detuviera en su camino hacia los Paralímpicos. Ahora, su sueño ya no era solo un objetivo lejano, sino una meta concreta para la cual estaba dispuesta a dar todo lo que tenía. Después de su experiencia en el campamento de entrenamiento intensivo, Carla regresó a casa transformada, no solo como atleta sino como persona. Aquella versión de ella que había comenzado este viaje era apenas una sombra de lo que se había convertido, una joven con un espíritu inquebrantable, que había aprendido a aceptar tanto sus fortalezas como sus debilidades. Ahora sabía que su verdadero poder venía de su capacidad para levantarse después de cada caída, de su determinación para superar el dolor y de la fe inquebrantable en sí misma. A partir de entonces, sus entrenamientos tomaron un nuevo sentido. Ya no se trataba solo de mejorar su velocidad o su resistencia, se trataba de un proceso de autodescubrimiento continuo. Cada día, Carla exploraba sus propios límites, desafiándose a sí misma a ir más allá, incluso cuando su cuerpo le decía que se detuviera. Aprendió a reconocer las señales de agotamiento y a manejar el dolor con inteligencia. Ahora, los días de entrenamiento estaban estructurados de manera más estratégica, integrando momentos para la recuperación activa, ejercicios de respiración y sesiones de visualización que le permitían mantener la calma incluso en los momentos más críticos. Eduardo, su entrenador y mentor, notó la madurez y el crecimiento de Carla, no solo en la pista, sino en su vida diaria. A menudo le recordaba la importancia de equilibrar el cuerpo y la mente. Recuerda, Carla, el mayor rival no está en la pista, sino dentro de ti misma. Si aprendes a vencer a esa voz interior que te dice que no puedes, entonces ya habrás ganado antes de cruzar la línea de meta. Los meses que siguieron fueron de intensa preparación, con un enfoque específico en los próximos Juegos Nacionales Paralímpicos, donde Carla tendría la oportunidad de competir a nivel nacional y, tal vez, asegurar un lugar en el equipo que representaría al país en competencias internacionales. Durante ese tiempo, se inscribió en varios torneos locales para mejorar sus tiempos y adquirir experiencia en la competición. Cada carrera era un nuevo reto, y aunque los resultados no siempre eran los esperados, su desempeño mejoraba constantemente. En uno de estos torneos, que se llevaba a cabo en una ciudad vecina, Carla tuvo que enfrentarse a condiciones extremas.
Las lluvias torrenciales habían convertido la pista en un lodazal resbaladizo, y los organizadores consideraron cancelar la carrera. Sin embargo, los atletas insistieron en continuar, adaptándose a las circunstancias adversas. Para Carla, esto representaba una oportunidad de demostrar su resistencia en un entorno que probaba no solo la capacidad física, sino también la mental. Cuando comenzó la carrera, el barro dificultaba cada paso, haciendo que los atletas perdieran el equilibrio constantemente. Varios competidores cayeron o disminuyeron la velocidad, luchando por mantenerse en pie. Carla también resbaló en varias ocasiones, pero en lugar de frustrarse, encontró en cada caída una oportunidad para levantarse con más fuerza. Recordó todos los días en el hospital y las largas sesiones de rehabilitación. Comparado con eso, el lodo y el frío eran desafíos insignificantes. Con cada zancada, el fango parecía aferrarse a sus zapatillas, aumentando el peso que cargaba, pero su determinación la impulsaba a seguir adelante. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Carla cruzó la línea de meta. No ganó la carrera, pero llegó entre las primeras, con la ropa empapada y los músculos doloridos. Sin embargo, no era su posición lo que le importaba, sino el hecho de que no se había rendido a pesar de las circunstancias. Este evento marcó un punto de inflexión en su trayectoria, demostrando que tenía la capacidad de adaptarse y superar incluso los entornos más difíciles. A medida que se acercaba la fecha de los Juegos Nacionales, la intensidad de su preparación aumentó. El entrenamiento diario incluía sesiones de fuerza, velocidad y trabajo mental. Además, comenzó a entrenar en altitudes más altas, desafiando su cuerpo a adaptarse a niveles más bajos de oxígeno. Este tipo de preparación le enseñó a confiar más en su capacidad de recuperación, ya que debía aprender a dosificar su energía y a mantenerse enfocada en su técnica, incluso cuando el aire escaseaba y sus músculos ardían por la falta de oxígeno. Finalmente, llegó el día de los Juegos Nacionales Paralímpicos. El estadio estaba repleto de espectadores, con banderas ondeando en todas partes y gritos de apoyo que resonaban en el aire. Carla sintió una mezcla de nerviosismo y emoción mientras caminaba hacia la pista, consciente de que este momento representaba mucho más que una simple competencia. Era la culminación de años de sacrificio, lucha y perseverancia. Era la oportunidad de demostrar no solo a los demás, sino a sí misma, que el esfuerzo no había sido en vano. En la línea de salida, rodeada de otros atletas que compartían historias similares de superación, Carla cerró los ojos y respiró profundamente. Visualizó cada detalle de la carrera. El sonido del disparo de salida, el ritmo de sus pies golpeando el suelo, la brisa en su rostro y, finalmente, el cruce de la línea de meta. Cuando abrió los ojos, todo lo que quedaba era la pura determinación de dar lo mejor de sí misma. El disparo sonó y Carla salió disparada, concentrada en cada zancada, sin dejar que el ruido de la multitud la distrajera. Sus competidoras eran rápidas, y la carrera se mantuvo cerrada desde el principio. A mitad del recorrido, sintió el dolor familiar en su rodilla, pero no permitió que eso la frenara. Recordó cada momento en que había superado la adversidad, y con una fuerza renovada, aceleró el paso. Los últimos metros fueron una lucha contra su propio cuerpo, pero cruzó la línea de meta con una energía que no sabía que tenía. Carla no ganó la medalla de oro, pero logró un récord personal y se aseguró un lugar en el equipo nacional. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no por la medalla, sino porque, finalmente, sintió que había vencido a sus propios demonios. Sabía que su viaje no terminaba allí, pero ese día, por primera vez, se permitió celebrar el haber llegado tan lejos. Después de su actuación en los Juegos Nacionales Paralímpicos, la vida de Carla cambió de forma significativa. Su historia había captado la atención de los medios locales y nacionales, y la joven se convirtió en un símbolo de perseverancia y superación. Sin embargo, ella no buscaba la fama ni los elogios. Lo que más valoraba era haber recuperado algo que pensó que había perdido para siempre: su confianza en sí misma y la creencia de que, con suficiente esfuerzo, podía superar cualquier obstáculo. La clasificación para el equipo nacional abrió una nueva puerta. Comenzó un régimen de entrenamiento aún más riguroso, ya no con la meta de demostrar algo a los demás, sino de alcanzar su máximo potencial. Carla sabía que competiría en los próximos Juegos Paralímpicos Internacionales, una oportunidad única en la vida. Sin embargo, la presión era enorme y había momentos en que el miedo al fracaso amenazaba con apoderarse de ella. Cuando eso ocurría, volvía a sus raíces, recordando a la niña que había aprendido a caminar de nuevo después del accidente, y al arduo camino recorrido para llegar hasta allí. Los meses previos a los Juegos Paralímpicos fueron un torbellino de emociones. Cada día traía un nuevo desafío y, con él, una nueva lección. Carla aprendió a dominar su mente, a no dejar que los pensamientos negativos o las dudas interfirieran con su entrenamiento. Pasó muchas horas trabajando la técnica, fortaleciendo no solo su cuerpo, sino también su espíritu.
Hizo de la pista de atletismo su santuario, un lugar donde podía dejar todo lo demás a un lado y concentrarse únicamente en dar lo mejor de sí misma. En la víspera de los Juegos, Carla se encontraba en un estadio en el extranjero, observando la inmensa pista iluminada por la luz de los reflectores. Se sentía pequeña ante la magnitud del evento y el peso de las expectativas que había sobre ella, pero al mismo tiempo, experimentaba una calma interior que no había sentido en mucho tiempo. Recordó las palabras de su madre: la verdadera victoria no está en ganar una medalla, sino en tener el coraje de intentarlo. Con ese pensamiento, se fue a dormir, sabiendo que al día siguiente daría lo mejor de sí. El día de la carrera amaneció soleado, y el estadio estaba repleto de espectadores de todas partes del mundo. La atmósfera era electrizante, había banderas de varios países ondeando las gradas, y un murmullo constante de voces llenaba el aire. Cuando llegó el momento de competir, Carla caminó hacia la línea de salida con una mezcla de nerviosismo y emoción. Miró hacia las gradas y vio a su familia, que había viajado para apoyarla. Sus padres, sus hermanos y hasta Eduardo estaban allí. Ver sus rostros le dio una inyección de fuerza, como si de repente se sintiera respaldada por todos los que la habían apoyado durante su viaje. El disparo de salida resonó en el estadio, y Carla salió corriendo con toda la energía que tenía. La carrera fue una de las más disputadas de su vida, sus competidoras eran rápidas, y durante gran parte del recorrido, la diferencia entre ellas era mínima. Pero Carla no se dejó intimidar. Recordó todos esos días de entrenamiento, las noches en que se quedaba despierta trabajando en su técnica y los momentos en que su cuerpo había llegado al límite solo para levantarse y seguir adelante. En los últimos 100 metros, comenzó a acelerar, sintiendo como su cuerpo se movía con una precisión y fuerza que nunca había experimentado. La multitud estalló en aplausos cuando Carla cruzó la línea de meta. La joven no supo de inmediato cuál era su posición final, lo único que sintió fue una mezcla de euforia y agotamiento. Sus piernas temblaban y su corazón latía con fuerza, pero había algo en su interior que le decía que lo había logrado. Los resultados oficiales tardaron unos minutos en llegar, pero cuando lo hicieron, la voz del comentarista anunció que Carla había ganado la medalla de plata. La alegría que sintió en ese momento fue indescriptible, no solo porque había ganado una medalla, sino porque se había demostrado a sí misma que era capaz de alcanzar algo que, en algún momento, parecía imposible. Mientras subía al podio para recibir su medalla, el eco de los aplausos resonaba en todo el estadio. Carla tomó la medalla con las manos temblorosas y la levantó al aire, agradeciendo en silencio a todos aquellos que la habían apoyado y creído en ella, incluso cuando ella misma dudaba. Las cámaras captaron sus lágrimas, pero esas no eran lágrimas de tristeza, sino de felicidad pura. En ese instante, comprendió que la medalla representaba mucho más que el resultado de una carrera, era el símbolo de su viaje de transformación, de la lucha constante y de la capacidad de superar la adversidad con fe y determinación. Después de los Juegos Paralímpicos, Carla fue invitada a compartir su historia en escuelas y centros de rehabilitación. Se convirtió en un modelo a seguir, no solo para otros atletas, sino también para personas que enfrentaban diferentes desafíos en la vida. En cada lugar al que iba, les recordaba a todos que la verdadera fuerza no reside en ganar, sino en levantarse cada vez que uno cae. Con sus palabras, inspiraba a otros a creer en sí mismos, a no rendirse y a ver los obstáculos no como barreras, sino como oportunidades para crecer. Carla nunca dejó de entrenar, de mejorar y de buscar nuevas metas. Sabía que su viaje no había terminado, y que siempre habría nuevas carreras, nuevos desafíos y nuevas victorias, no solo en la pista, sino en la vida misma. El eco de la victoria que había sentido en los Juegos Paralímpicos continuó resonando, no solo en su corazón, sino en los corazones de aquellos a quienes había inspirado. Era un eco que nunca se apagaría, un recordatorio constante de que, con coraje y determinación, no hay límite para lo que uno puede lograr.